El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buen día. Como bien sabemos, el día jueves retrocedimos a fase 2. Eso significa que nuestros templos, santuarios, parroquias se encuentran cerradas los fines de semana porque la solicitud en algunos casos es bastante compleja, hay que enviar un correo 24 horas antes. Entonces, algunas comunidades tienen esta posibilidad, pero nuestro Santuario Jesús Nazareno ha preferido, pensando también que muchos de los fieles son adultos mayores o personas sin acceso a conexión a internet, los fines de semana cerraremos parcialmente nuestro santuario para así concentrar nuestra actividad pastoral de lunes a viernes. Hermanos y hermanas, con esta noticia que sin duda no es una noticia alegre, pero sí con el cuidado que debemos tener, comenzamos este programa en el tercer domingo de Pascua. Ningún camino es demasiado largo si lo recorro con vos de la mano, si tu sonrisa mueve mis pies y si tus labios calman mi sed. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor? No hay ni desiertos, ni playas, ni mares. No hay ni distancias, ni oscuros lugares. No existe el odio, ningún rencor, ni quien te quiera como lo hago yo. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor? Catequesis del Papa. La oración es la fuerza de la Iglesia y de nuestra fe. El Santo Padre reflexionó en la mañana del miércoles 14 de abril en la catequesis de su audiencia general sobre la Iglesia como escuela de oración y destacó la importancia de transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. Esta es la tarea esencial de la Iglesia, rezar y educar a rezar, dijo Francisco. El miércoles 14 de abril el Papa Francisco celebró su audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, sin presencia de fieles a causa de las restricciones de la actual pandemia. En su catequesis pronunciada en italiano, el Santo Padre reflexionó sobre la Iglesia como escuela de oración, ese don que en la infancia hemos recibido con sencillez, dijo Francisco. Nos damos cuenta de que es un patrimonio grande y muy rico, y que la experiencia de la oración merece ser profundizada cada vez más,
En este contexto, el pontífice recordó que es precisamente en la infancia cuando muchos de los fieles aprenden a silabear las primeras oraciones, junto con los padres o los abuelos. Quizás custodiados el recuerdo de la madre y del padre que nos enseñaban a recitar las oraciones antes de ir a dormir. Esos momentos de recogimiento son a menudo aquellos en los que los padres escuchan de los hijos alguna confidencia íntima y pueden dar su consejo inspirado en el Evangelio. Hace bien recordarlos. Por otra parte, el Santo Padre subrayó que el hábito de la fe no es inmediato, sino que se desarrolla con nosotros, también a través de momentos de crisis y resurrecciones. Y en ese sentido, la respiración de la fe es la oración. Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. Después de ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo, y que la oración ha sido nuestra fuerza, no solo la oración personal, sino también la de los hermanos y hermanas y de la comunidad que nos ha acompañado y sostenido. Asimismo, el Papa hizo hincapié en que todo en la Iglesia nace en la oración y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Si cesa la oración por un momento, parece que todo pueda ir adelante como siempre, pero poco después la Iglesia se da cuenta de haberse convertido en un envoltorio vacío, de haber perdido el eje de apoyo, de no poseer más la fuente del calor y del amor. Profundizando sobre las mujeres y los hombres santos de la Iglesia, el Santo Padre reiteró que estas personas no tienen una vida más fácil que los otros. Es más, también tienen sus problemas que afrontar y a menudo son objeto de oposiciones, pero su fuerza es la oración, que sacan siempre del pozo inagotable de la Madre Iglesia. Con la oración alimentan la llama de su fe, como se hacía con el aceite de las lámparas, y así van adelante, caminando en la fe y en la esperanza. Los santos, que a menudo a los ojos del mundo cuentan poco, en realidad son los que lo sostienen, no con las armas del dinero y del poder, sino con las armas de la oración, aseveró Francisco, añadiendo, por tanto, que podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. Rezar y educar a rezar es la tarea esencial de la Iglesia, explicó el Papa concluyendo su alocución. Transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. Sin la luz de esta lámpara no podremos ver el camino para evangelizar, no podremos ver los rostros de los hermanos a los que acercarse y servir, no podremos iluminar la habitación donde encontrarnos en comunidad. Sin la fe todo cae y sin la oración la fe se apaga. Por esto la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, es casa y escuela de oración. Igualmente, el Papa Francisco realizó una síntesis que les daremos a continuación. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la Iglesia como maestra de oración. Es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos tanto en la familia, que es la iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial u otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta experiencia. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración, pues gracias a ella pudieron perseverar y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo y tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la iglesia, lo primero que hace es tratar de impedir que recemos para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones.
A lo largo de la historia siempre han surgido comunidades y grupos dedicados a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan. Por eso la iglesia, que es casa y escuela de comunión, está llamada también a ser casa y escuela de oración. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado que nos ayude a mantener encendida la lámpara de la fe, que la renovemos a diario con el aceite de nuestra oración humilde y perseverante, y que nos envíe su Espíritu para poder llevar su luz a todos. Que Dios los bendiga, concluyó Francisco. Educación católica. La pandemia amenaza la sostenibilidad de escuelas. Según el Informe Global sobre la Educación Católica 2021, 62 millones de niños están matriculados en escuelas católicas en todo el mundo y más de 6 millones de estudiantes matriculados en la educación superior católica. Las escuelas católicas están especialmente presentes en países de bajos recursos y 1 de cada 7 estudiantes de la escuela primaria está en una escuela católica. Sin embargo, la pandemia amenaza la sostenibilidad de algunas escuelas y universidades, especialmente cuando no se benefician del apoyo estatal. La Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe de la Compañía de Jesús dio a conocer el Informe Mundial sobre la Educación Católica 2021. El informe es producto de una serie de publicaciones que forman parte de la iniciativa de Investigación Global de Educación Católica, SEGRI, de la Oficina Internacional de la Educación Católica, OIC. Cada año el informe proporciona un análisis de las principales tendencias que afectan a las escuelas y universidades católicas. Además, el informe está elaborado por un equipo de voluntarios y está copatrocinado por las 4 organizaciones que representan la educación católica a nivel internacional: OIC para escuelas, IFCU para universidades, OAMEC para exalumnos y UMEC, WUCT para maestros. El tema del Informe Mundial sobre la Educación Católica 2021 es el pluralismo educativo, la pobreza en el aprendizaje y el derecho a la educación. Uno de los primeros puntos que destaca el informe es que durante las últimas 4 décadas, la matrícula en las escuelas católicas ha crecido con especial rapidez en el continente africano, que ahora representa el 55,3% de todos los estudiantes de las escuelas primarias católicas en el mundo. A nivel mundial, según la clasificación de países del Banco Mundial, 7 de cada 10 estudiantes de escuelas primarias católicas viven en países de ingresos bajos y medianos bajos, 40,9% en países de ingresos bajos y un 29,7% en países de ingresos medios bajos. Por el contrario, las instituciones católicas de educación superior siguen concentradas en países de ingresos medios, altos y altos, como es el caso de otras universidades. Otro aspecto que resalta el informe es que la Iglesia Católica está respondiendo a la creciente demanda de educación en el sur global. En el África subsahariana, el 11% de todos los estudiantes de primaria están en una escuela católica. En los países de bajos ingresos, la proporción es del 13,7%. El hecho de que las escuelas primarias católicas atiendan proporcionalmente a más estudiantes en países de bajos ingresos es una buena noticia para la misión de la Iglesia de servir a los pobres. Sin embargo, la escolarización no es suficiente. También debemos asegurarnos de que los niños estén aprendiendo. En los países de ingresos bajos y medianos, el 53% de todos los niños de 10 años no pueden entender un texto apropiado para su edad. Se necesitan esfuerzos en las escuelas católicas, así como en otras escuelas para mejorar los resultados del aprendizaje. Esto es fundamental para la realización del derecho a la educación. Además de mejorar los resultados del aprendizaje, el informe señala que también es esencial garantizar el pluralismo educativo.
El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los padres tienen el derecho prioritario de elegir el tipo de educación que se les dará a sus hijos, lo que exige el pluralismo educativo. El informe propone una nueva medida del pluralismo educativo, así como índices para medir el cumplimiento del derecho a la educación que tengan en cuenta el pluralismo. Las escuelas y universidades católicas contribuyen al derecho a la educación, no solo a través de una educación de calidad, sino también aumentando el pluralismo educativo. Asimismo, el informe enfatiza que las escuelas y universidades católicas tienen como objetivo educar hacia el humanismo fraterno. En este sentido, responden al llamado del Papa Francisco para un pacto mundial sobre educación y buscan ubicar sus proyectos en una cultura de diálogo y en el espíritu de la aldea de la educación. Sin embargo, hoy en día, su capacidad para seguir respondiendo a las aspiraciones de estudiantes y padres se ve amenazada por la pandemia de COVID-19, especialmente en países donde no reciben apoyo del Estado. En los Estados Unidos, la pandemia ha provocado la mayor reducción en la matrícula en las escuelas católicas, K12 en cerca de 50 años. Apoyar la educación católica en tiempos de crisis es esencial para proteger el pluralismo educativo. También tiene sentido económico. Las estimaciones para 38 países sugieren que las escuelas y universidades católicas generan ahorros presupuestarios anuales para estos estados de más de 100.000 millones en paridad de poder adquisitivo, hablando en dólares. El costo a largo plazo de no apoyar a las escuelas y universidades católicas cuando necesitan apoyo puede ser mayor que el costo de brindar apoyo. Extienden cruzada de rezo del Rosario por valores cristianos en nueva Constitución de Chile. Un Rosario por Chile extendió hasta el 15 de mayo la campaña de oración para que la redacción de la nueva Constitución estén presentes los valores del Evangelio. La campaña de oración se inició el 12 de diciembre de 2020 y finalizaba el 11 de abril de este año, en la segunda jornada de votación para elegir a los miembros de la Convención Constitucional que redactarán la Carta Magna que reemplazará la que está vigente desde 1980. La primera jornada de votación iba a ser el 10 de abril. Sin embargo, debido a una nueva ola de contagios por coronavirus, los comicios fueron aplazados para el 15 y el 16 de mayo. Una vez que comience la discusión de la Carta Magna, la Convención tendrá un plazo entre 9 a 12 meses para presentar el texto que será sometido a un nuevo plebiscito en el 2022. En ese nuevo escenario, un Rosario por Chile alentó la cruzada de oración para cada jueves de abril y mayo a las 7 p.m. a través de su canal de YouTube. El credo que como iglesia profesamos nos confirma la promesa de Jesús. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Dios Padre siempre atiende los ruegos que buscan hacer florecer su reino aquí en la tierra, dijo el coordinador de la iniciativa, Andrés Jiménez, a través de un comunicado. En esta súplica no hay mejor aliada para Chile que la Santísima Virgen María y su arma predilecta, el Santo Rosario, que alienta el bien en los corazones atrayendo la gracia del Espíritu Santo, agregó. Cardenal Parolin hace un llamado a la paz. La guerra es la antítesis de la fraternidad. El cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, intervino en el evento virtual sobre fraternidad, multilateralismo y paz. La presentación de la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que se celebró este jueves 15 de abril en Ginebra, Suiza. El cardenal reflexionó sobre el acceso a la salud, los refugiados, el trabajo, el derecho internacional humanitario y el desarme. En el ámbito de la salud, destacó que la pandemia ha construido nuevos e indisolubles vínculos entre la familia humana. Sin embargo, ese sentimiento humano frente a lo desconocido en poco tiempo ha cedido el paso a una carrera por la vacunación y los tratamientos a nivel nacional que con frecuencia
han puesto de manifiesto la distancia al acceso a tratamientos fundamentales entre los países desarrollados y el resto del mundo. Ante un problema como el de las barreras al acceso a tratamientos, auspiciado por la actual emergencia, la Santa Sede ofreció una serie de líneas guía para afrontar tal cuestión, inspiradas en la convicción de la importancia de la fraternidad. En todo momento, subrayó el cardenal Parolin, debemos concentrarnos en el principio del servicio al bien común. Desde ese punto de vista, la comunidad internacional tiene la obligación de garantizar toda vacuna o tratamiento contra la COVID-19 que sea seguro, disponible, accesible y conveniente para todos aquellos que tienen necesidad. Precisamente sobre la atención a los más necesitados, el secretario de Estado del Vaticano incidió en que la atención a los más necesitados y a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular a los refugiados, migrantes y desplazados internos, no es solo testimonio de fraternidad, sino una constatación de atención a las necesidades reales de nuestros hermanos y hermanas. Los llamados incesantes a los líderes y a los organismos internacionales por una nueva globalización de la solidaridad capaz de suplantar a la de la indiferencia son una constante del Papa y se repiten sistemáticamente también en la encíclica. Insistió en que los refugiados siempre han formado parte de la historia. Por desgracia, todavía hoy su número y sus sufrimientos continúan siendo una herida en el tejido social de la comunidad internacional. En el tercer lugar, el cardenal Parolin abordó la cuestión del impacto que las estrategias dirigidas a atajar la pandemia de coronavirus han tenido sobre el empleo, en especial sobre el empleo informal, pequeños empresarios y comerciantes. Estas personas han visto una erosión de sus ahorros y han tenido que hacer frente a barreras sistemáticas al acceso a la asistencia sanitaria básica. En el mundo de hoy, por el bien de los procesos de construcción de la paz, el formato tradicional del diálogo social debe ampliarse y hacerse más inclusivo, mientras que la implicación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores es fundamental, pero debe integrarse también a los actores que representan a la economía informal y las preocupaciones ambientales. El cardenal Parolin destacó la urgencia de reforzar la difusión y promoción del respeto al derecho humanitario, que se propone salvaguardar los principios esenciales de la humanidad en un contexto, el de la guerra, que en sí mismo es deshumano y deshumanizador, protegiendo a la población civil. Además, la Santa Sede, consciente de las omisiones y vacilaciones, espera que los estados puedan realizar un mayor desarrollo del derecho internacional humanitario, con el fin de tener en cuenta, de forma adecuada, las características de los conflictos armados contemporáneos y de los sufrimientos físicos, morales y espirituales que los acompañan, con el objetivo de eliminar del todo los conflictos. Por último, sobre el desarme, el cardenal Pietro Parolin destacó que el deseo de paz, de seguridad, de estabilidad es uno de los deseos más profundos del corazón humano, ya que tiene sus raíces en el Creador, que convierte en miembros de la familia humana a todos los pueblos. Tal aspiración nunca podrá ser satisfecha mediante medios militares y menos con la posesión de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Los conflictos siempre provocan sufrimiento a quien los padece, por supuesto, pero también los combatientes. No es retórico afirmar que la guerra es la antítesis de la fraternidad. Es, en esta óptica, que la Santa Sede anima con convicción al compromiso entre los estados en el ámbito del desarme y de control de las armas por medio de acuerdos duraderos sobre el camino de la paz y de forma particular frente al desarme nuclear. Además señaló que vincular la seguridad nacional a la acumulación de armas es una lógica contraproducente. El cardenal Parolin dijo que la llamada del Papa Francisco a la fraternidad solicita cada vez más una presencia y una conducta que respondan a la actualidad de las relaciones entre los estados y entre los pueblos,
especialmente cuando parecen prevalecer actitudes que abandonan la visión del bien común. Monseñor Fernando Chomalí, hay que tratar a los migrantes como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Durante la mañana del miércoles 14 de abril de 2021, el diario El Mercurio publicó una carta escrita por Monseñor Fernando Chomalí. El texto titulado Hipocresía pura aborda la situación que actualmente viven miles de migrantes en el país. Lo más doloroso de toda esta lamentable situación es que el proceso migratorio en Chile ha revelado de cuerpo entero una cadena de situaciones anómalas y la hipocresía que la sostiene. Espero que esta nueva ley repare en algo el dolor que ha acarreado, especialmente en estos últimos años para miles de migrantes, escribió el arzobispo de Concepción. Para cerrar, se refirió a la importancia de tratar a los migrantes como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Si tuviésemos que emprender la dolorosa experiencia de salir del propio país, es bueno recordar que la dignidad del ser humano es inherente a este, independientemente de dónde viene, dónde se encuentre y hacia dónde va. A continuación, procedemos a leer el texto Hipocresía pura. Señor director, un ingente grupo de migrantes se apostó en una oficina del centro de Santiago con el fin de intentar regularizar su situación ante la nueva ley en materia migratoria que se acaba de promulgar. Los llevó la desesperación, la angustia, la falta de información y el miedo. El escenario era dantesco, una aglomeración en plena pandemia, que implica más contagios, más colapso en los hospitales y más muertes. Aquello era previsible y evitable. Lo más doloroso de toda esta lamentable situación es que el proceso migratorio en Chile ha revelado de cuerpo entero una cadena de situaciones anómalas y la hipocresía que la sostiene. Espero que esta nueva ley repare en algo del dolor que ha acarreado, especialmente en estos últimos años para miles de migrantes. Los dejan entrar, recordemos los aviones provenientes de Haití que llegaban en la madrugada y el flujo de personas entrando por largos meses por el norte. Y cuando están aquí, no se les ofrece plenas garantías civiles ni laborales, se les amenaza con expulsión. Y así, en una aparente calma, cuidan a los enfermos o ancianos que nadie quiere cuidar, hacen labores de limpieza hasta altas horas de la madrugada, cosechan lo que irá a las suculentas mesas de los sopulones del siglo XXI. Transportan alimentos bajo la lluvia o el calor infernal, en condiciones laborales deplorables, mal pagados, sin previsión de ninguna especie. Y como si fuera poco, viven hacinados en lugares infrahumanos y caros. Es probable que muchos de los que trabajaron en esta esperada y tardía ley tengan a migrantes trabajando en sus casas o en casas o empresas de personas que conocen. Saben que su situación de irregularidad los deja en la más absoluta indefensión frente a evidentes abusos que se dan día a día respecto de ellos. Hay que tratar a los migrantes como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Si tuviésemos que emprender la dolorosa experiencia de salir del propio país, es bueno recordar que la dignidad del ser humano es inherente a este, independientemente de dónde viene, dónde se encuentre y hacia dónde va. Una carta escrita por Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva.
Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son mis testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. ¿Por qué tenéis esas dudas en vuestro corazón? El texto evangélico de este domingo nos presenta a los discípulos llenos de dudas ante la repentina presencia de Jesús resucitado. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué tenéis estas dudas en vuestro corazón? Les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, parece que Jesús se asombra ante la reacción de sus amigos. Ante esta pregunta de Jesús, muchos hombres y mujeres de hoy desplegarían una larga lista de motivos para dudar, para no terminar de creer. La situación sanitaria que estamos pasando ha servido para que algunos profundicen, retomen, fortalezcan y renueven su fe. Pero también se han multiplicado los hermanos que se han ido llenando de dudas o dicen estar perdiendo la fe, como consecuencia de su desconcierto ante la falta de respuesta de Dios, o por haberse alejado temporalmente de la práctica religiosa y no saber cómo recuperarla e incluso si realmente la necesitan para algo. Ciertamente que ya pasaron los tiempos de creer a ciegas, el haber sentado en un trono a la razón y la ciencia, y el no ser ya, si es que alguna vez lo fue, la fe algo generalizado en el ambiente social, e incluso que se mire con recelo, sospecha y hasta rechazo a quienes se dicen llamar creyentes. El haber confundido las prácticas religiosas y las tradiciones sociales con la auténtica fe han puesto las cosas más difíciles a eso de ser creyentes. El escepticismo, la incredulidad, la desconfianza, las dudas respecto a la identidad de aquel que se les aparecía son rasgos del camino lento y fatigoso que irían conduciendo a los apóstoles hacia la fe. La realidad de la resurrección les parecía demasiado bella como para ser verdad. A veces, los apóstoles tuvieron la impresión de tener delante a un fantasma. Otras veces, como en el lago de Tiberíades, no reconocieron en el resucitado al Maestro, al que habían seguido por los caminos de Palestina, o aquellos dos de Emaús del Evangelio de hoy, que no se dieron cuenta de quién era aquel peregrino hasta la fracción del pan. Incluso, después de su última manifestación, antes de la ascensión sobre el monte Galilea, nos cuenta el evangelista Mateo, algunos dudaron. Sus dudas persistentes, incluso después de tantas señales dadas por el Señor,
prueban ante todo que los apóstoles no eran unos ingenuos y además muestran que la fe no es un rendirse sin más ante la evidencia, ya que el Señor no quiere imponerse, sino que es la respuesta libre a una llamada. Existen razones respetables para rechazarla, y el hecho de que haya incrédulos prueba que Dios actúa de manera muy discreta, que respeta la libertad humana. Por eso, lo primero, podemos afirmar que la fe no es nunca una certeza absoluta, que lo normal es tener dudas. Nadie que de verdad se haya arriesgado a creer puede decir que alguna vez no lo han sorprendido las dudas frente a las verdades que confiesa y que han formado parte de su vida. Según vamos avanzando en la vida y vamos acumulando experiencias, aparecen unas dudas y otras. La biografía de grandes creyentes de nuestra historia así nos lo muestra. Recordemos cómo San Juan de la Cruz hablaba de la noche más oscura del alma, o cómo la Madre Teresa de Calcuta confesaba haber tenido dudas terribles durante muchísimos años, o Unamuno, entre muchos otros, en permanente lucha entre el creer y el no creer, que dejar como epitafio: méteme, Padre eterno, en tu pecho misterioso lugar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar, solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Las dudas no se pueden confundir con la falta de fe. La acompañan y empujan a madurar y buscar. Solo quien duda avanza. No pocas veces el problema está más bien en nuestras falsas ideas y expectativas sobre Dios, como los de Emaús. Es que nosotros esperábamos, creíamos, y resulta que la cosa se les había quedado en nada. En segundo lugar, no todas las dudas tienen el mismo peso. Hay dudas sobre aspectos centrales y esenciales de la fe, y otras que no. Por ejemplo, dudar de la resurrección del Señor, de que Él esté vivo en medio de nosotros, o de su presencia en la Eucaristía, o las verdades recogidas en el credo, son cuestiones fundamentales. Pero no es raro que el problema esté más bien en las explicaciones que nos dieron en el lenguaje utilizado, que tal vez ya no nos valen. Hay cristianos que pretenden que las catequesis que recibieron en su infancia, o las explicaciones más o menos acertadas de las homilías, o de un cura o un catequista en concreto, tienen que valerles para siempre y para todo. Y también decir que no pocos confunden sus dudas sobre la Iglesia, la moral o ciertas tradiciones con la propia fe. Quiero recoger apenas algunas sencillas pistas que podemos aprovechar de los relatos de San Lucas. Hablar de estas cosas. Jesús se hace presente cuando sus discípulos se están contando mutuamente sus experiencias, no sus ideas. Comparten, expresan, dialogan, contrastan, reflexionan e interpretan lo que les ha pasado. Los que no entienden, buscan juntos. La fe cristiana es comunitaria y en estos tiempos es muy conveniente buscar a alguien experimentado que nos acompañe en nuestros caminos de fe. La paz del resucitado. Cuando las cosas están confusas, cuando hay miedos, cuando perdemos las referencias, la presencia del resucitado pacífica, aunque también nos pueda dejar inquietos, es un signo de que Él anda por medio y nos permite identificarlo. Me gusta decir que Dios no nos saca las castañas del fuego, como esperaban los dos de Emaús y tantos otros, sino que nos ayuda a no quemarnos con las castañas, a enfrentar las dificultades sin venirnos abajo. Es necesario, por tanto, dirigirnos a Él para pedirle paz, la serenidad, la luz que necesitamos. Los sacramentos son medios especialmente favorables para encontrar luz, fuerza y paz. A Jesús le gusta hacerse presente en medio de nuestras cosas cotidianas. ¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Con demasiada frecuencia nuestra oración no intenta descubrir a Jesús o invitarle a nuestras cosas de cada día, comer, trabajar, compartir, la amistad y los diálogos. La oración y la vida cotidiana andan demasiado a menudo por cauces distintos.
Por eso invita a los discípulos a ir a Galilea, donde compartieron la vida. Allí me veréis. Además, comprender las lecturas. Lucas insiste en que no podemos entender a Jesús si desconocemos las Escrituras. No se trata solo, aunque también ayuda, de tener unos mínimos conocimientos de su lectura e interpretación. Esta es tarea pendiente de buena parte de los cristianos, sino de aprender a poner en relación lo que estamos viviendo con la palabra escrita, aquello que dice tan bellamente con un salmo: lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz en mi sendero. Muchos de nosotros tendremos que seguir creyendo a tientas, entre dudas y búsquedas permanentes, pero sin asustarnos ni huir de ellas. Y si acaso gritaremos como aquel padre que pedía la curación de su hijo: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
Mensaje Obispos. En este momento de dolor, Cristo resucitado es nuestra esperanza. Al concluir la Asamblea Plenaria número 122, los obispos y administradores de la Conferencia Episcopal de Chile comparten con las comunidades católicas y la opinión pública sus reflexiones acerca del devastador impacto y huella social de la pandemia, la situación de los migrantes, la nueva constitución, la reparación a víctimas de abuso, los procesos de escucha y discernimiento de la Iglesia chilena y latinoamericana, así como el desafío de ejercer mejor su servicio en medio de los pobres y sufrientes de hoy. En el mensaje conclusivo de la asamblea realizada entre el 13 y el 16 de abril, de modo telemático, los integrantes del Episcopado Nacional dan cuenta de sus diálogos sobre diversas temáticas, resaltando entre ellas 6 puntos. Primero, la pandemia. Los obispos expresan su preocupación por la difícil situación que vive nuestro pueblo, por el impacto devastador de la pandemia del COVID-19, por sus consecuencias y huella social, pobreza, cesantía, empleo precario, bajos ingresos y problemas de salud mental en tantas familias. Debido a ello, se anuncia que continuarán con nueva fuerza las diversas campañas solidarias a nivel nacional y diocesano, a través de la red Cáritas para apoyar a las familias de mayor vulnerabilidad, apelando a la generosidad de todos para que nadie sufra hambre ni frío en estos meses. También se reitera una inmensa gratitud al personal sanitario, a los servidores públicos y voluntarios que siguen entregando su mayor esfuerzo, junto con deplorar que esta tragedia sea minimizada por personas y grupos. Los pastores expresan que hacemos nuestra la decepción de numerosas personas que esperaban, especialmente en el mundo político, mayor altura de sus líderes, invitando a las personas a cuidarse, respetando las medidas sanitarias y especialmente a no exponer a riesgo a los más vulnerables. Desde esta prioridad por la vida y el cuidado de la salud, consideramos que la expresión pública de la fe resulta esencial para que la comunidad fortalezca su esperanza y lleve consuelo a los que sufren. Segundo, migrantes. En el texto también se manifiesta la especial preocupación por los migrantes, quienes en la pandemia han sido los primeros en perder su trabajo y han quedado en la más completa indefensión, agregando que en comunión con el Papa Francisco invitamos a acogerles como quisiéramos ser nosotros mismos acogidos, a proteger sus derechos y su dignidad, a promover su desarrollo e integrarlos plenamente en la sociedad. Por ello, se reconoce que la nueva ley ha presentado un marco para generar una migración segura, ordenada y regular, valorando el proceso de regularización que se ha abierto para una parte importante de ellos y haciendo un llamado a extenderlo a todos los que se encuentran en esa situación. Tercero, nueva constitución. En este ámbito se recuerda que la Conferencia Episcopal publicó una síntesis de los principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia, pensando en criterios para el discernimiento que desde nuestra perspectiva cada compatriota ha de tener para elegir a las personas que elaboren una nueva constitución para el país. Principios y valores que se promueven desde el Evangelio, como el valor de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, y los principios de la solidaridad y destino universal de los bienes. Hoy se ven involucrados en diversas iniciativas de ley, como el proyecto de eutanasia y otros que se relacionan con la justicia y seguridad social. Pensando en lo mejor para la patria, se invita a conocer este documento que se encuentra disponible en www.iglesia.cl. Con respecto al abuso sexual en contextos eclesiales, los obispos señalan que es clara nuestra convivencia de que este flagelo contradice el Evangelio y debemos erradicarlo. ¿Por qué nos duele inmensamente que esto haya ocurrido? En esta asamblea, dimos un nuevo paso en la búsqueda de criterios comunes para ofrecer una reparación integral a las víctimas de abuso sexual en contextos eclesiales.
Para ello, una comisión especial junto al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas presentó criterios, consideraciones y propuestas en el marco de lo establecido por las normas canónicas y leyes chilenas. Con los aportes presentados, esperamos avanzar hacia un lineamiento común del episcopado en los próximos meses, para ponerlo a disposición de las comunidades eclesiales, reiterando la decisión de estar cerca de las víctimas, acompañarles y colaborar en todo lo que podamos para su reparación integral por los daños sufridos, conscientes de que es mucho lo que tenemos que aprender de lo que han vivido hermanos y hermanas nuestros. Quinto, discernimiento y asambleas. Otro de los temas tratados en estos días fueron dos importantes procesos sinodales de escucha y participación que están en marcha. El proceso nacional de discernimiento iniciado el 2018 en búsqueda de caminos de conversión y renovación, que tendrá como hito del proceso la tercera Asamblea Eclesial Nacional en 2022 y la Asamblea Eclesial de carácter continental convocada por el CELAM para noviembre de 2021. Respecto de ella, se invita a una amplia participación de las personas y comunidades. Sexto y último, nuestro lugar junto a los pobres y sufrientes. Finalmente, los integrantes del episcopado señalan que nos interpelan y desafían como pastores situaciones graves y delicadas, como la violencia latente y patente que genera un ambiente de temor, aislamiento y una constante reacción de odiosidad de unos contra otros. Manifestando su inquietud por la situación en la Araucanía, donde la persistente tensión y violencia termina desplazando o inhibiendo todo intento de abordar como Estado esta histórica deuda. Frente a estas realidades, fraternalmente hemos dialogado en esta asamblea sobre cómo ejercer mejor nuestro servicio escuchando con humildad a todos. Hoy, en momentos de dolor, nuestro lugar está en medio de los pobres y sencillos, en las parroquias y comunidades, junto a los enfermos y las familias que han sufrido y siguen sufriendo. El mensaje concluye recordando a los creyentes que la fe en Cristo resucitado, fuente de esperanza, es el centro de la misión de la Iglesia, llamando a estas circunstancias complejas a ser instrumentos de su amor, rostros de misericordia y acogida, palabras de consuelo, tiempos generosos de escucha, sembradores de paz y de alegría, luchadores incansables por la verdad y la justicia, agregando una invitación a orar con fe y perseverancia, confiando en la gracia del Señor y uniendo nuestro esfuerzo y responsabilidad hasta que podamos volver a encontrarnos en nuestras comunidades para celebrar nuestra fe y crecer en fraternidad, bajo la intercesión de San José, Padre adoptivo del Redentor y esposo de la Virgen Santa. Hermanos y hermanas, hacemos la revisión que habitualmente realizamos del Amigo de la Familia, este semanario fundado el 19 de enero de 1908 por Monseñor José Fagnano y que cada semana llega a usted a través de medios online desde que comenzó la pandemia, pero que usted podía retirar semana a semana en la Eucaristía Dominical de manera impresa. En la página 1 tenemos Buenas Noticias, la Casa del Samaritano de Magallanes, una misión de la Iglesia Magallánica apoyada por todos los magallánicos. Está transcrita la entrevista a Reinaldo Leiva, director ejecutivo de FIDE 12, que efectuó la periodista Susi Jacob de nuestra Radio Polar. Es importante también señalar que está abierto el espacio para poder realizar donaciones a la Casa del Samaritano de Magallanes. Vea, por favor, el Amigo de la Familia. En la primera página está la cuenta corriente para poder hacer la donación. En la página 2 tenemos este anuncio: 50 días de Pascua, tiempo del Espíritu, vivir con estilo pascual. Al finalizar la página 2 tenemos una representación artística de la resurrección de nuestro Señor, pero con ello un mensaje pequeño pero muy claro de cada domingo de Pascua. Dice: por ello iluminamos el mundo cuando. En el segundo domingo tocamos las llagas. Tercer domingo acompañamos la debilidad. Cuarto domingo
somos ovejas para saber ser pastores. Quinto domingo, permanecemos en resistencia y fidelidad. Sexto domingo, amamos sin límites ni fronteras. La ascensión del Señor, asumimos la realidad para transformarla. Y Pentecostés, acogemos el Espíritu para crear una nueva realidad. En la página 3 se encuentran las indicaciones a seguir durante la fase 2 en las celebraciones litúrgicas, la cual pasamos a explicar. El aforo se reduce a 10 personas, de lunes a viernes en recintos cerrados y en exteriores a 20. Los funerales deben hacerse en la entrada de los templos para cumplir con el aforo establecido y las distancias físicas normadas, con una liturgia que no dure más de 15 minutos. El fin de semana y festivos, el aforo para la liturgia de 5 personas, con el envío de una ficha con los datos de los participantes antes de las 24 horas de la celebración. Deben solicitar individualmente su permiso para circular en la comisaría virtual. Se ha optado entonces por las celebraciones virtuales durante esta etapa. Se invita a la comunidad a respetar las normas que se indican para el cuidado del bien común. En la misma página 3, principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia en vistas a una nueva Constitución. Es un documento que los obispos de nuestro país han generado que vale la pena leer. Ahí está el comunicado resumen, que su fuente es Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Chile. También hacemos el llamado a quienes no han regresado aún las cajitas de Cuaresma que durante los 40 días de preparación para la Pascua hemos llevado a los hogares para hacer nuestro aporte económico en favor de los migrantes, a devolverlos a las comunidades. Y como hemos dicho anteriormente, esta acción realizarla de lunes a viernes. Santoral Católico de la semana. Hoy domingo 18 de abril, celebrando el tercer domingo de Pascua. El Santuario de Jesús Nazareno y el equipo de comunicaciones les saludan muy cordialmente y les recuerdan el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 18, San Vladimir. El lunes 19, Santa Emma. El martes 20, San Edgardo. El miércoles 21, San Anselmo. El jueves 22, Santa Carina. El viernes 23, San Jorge. Sábado 24, San Fidel. Y el próximo domingo 25, San Marcos. Hermanos y hermanas, de esta forma vamos cerrando nuestro espacio del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, que a través de la señal de Radio Polar llega a todas y todos ustedes todos los domingos en 2 horarios, a las 8 de la mañana y poquito después del mediodía. Mis hermanos y hermanas, que tengan una buena semana, cuidémonos por favor para que podamos avanzar de fase nuevamente, pero mientras nos encontremos en la fase 2, recordar que la actividad pastoral está concentrada de lunes a viernes con un aforo reducido a solo 10 personas y los fines de semana quedan actividades online. Nos conectamos ahora a la Eucaristía a través de Iglesia de Magallanes en Facebook. Mis hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.